Bienvenidos amigas y amigos a un nuevo episodio de Realidades Alternas. Soy Isela Madrid y hoy estoy muy contenta de que me acompaña un gran amigo investigador, Juan Manuel García, desde España. Juanma, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, genial, encantadísimo de hacer este viaje con vosotros, nunca mejor dicho, atravesar el mundo, nuestro planeta para estar con vosotros y compartir lo que nos gusta, que es el misterio, ¿no? Y un poco darte las gracias por contar conmigo y un poquito compartir este fenómeno, este caso más en concreto que en España yo creo que sin duda es uno, si no por decir el más importante en el tema paranormal, ¿no? Claro, y precisamente hoy vamos a hablar sobre las caras de Belmes. Es un tema que yo he abordado en varias ocasiones porque, pues, a todos los que nos gusta la parapsicología, es indispensable abordarlo, estudiarlo. Y bueno, y vos allá en España, más todavía. Entonces, bueno, primeramente, Juanma, comentanos un poquitito a qué te dedicas, dónde te pueden seguir, redes sociales, etcétera. Pues me dedico a esto desde muy pequeñito, o sea, desde que tenía 12, 13 años he estado vinculado con una familia de investigadores de lo paranormal, por lo tanto yo he vivido sin esa palabra miedo y qué importante para ello, ¿no? Para esto, para ser un investigador, el no tener ese miedo, el no saber lo que es el miedo, porque el miedo es lo que bloquea, el miedo es lo que hace que no vayamos más allá, ¿no? Que creemos obstáculos. Y para mí siempre he estado ahí vinculado en el tema del misterio, de lo inexplicable, intentar buscar esas explicaciones. Me considero un eterno buscador, como yo digo. Y desde siempre he estado vinculado por el tema en Granada, donde yo residía, ahora resido en Málaga, en España también. Y simplemente pues continuar con mi camino, intentar buscar información, formarme en el tema sobre todo más en el campo de la parapsicología, es donde yo me he cerrado un poquito más y descubrir todo esto, ¿no? A través de grandes compañeros, maestros, compartiendo todo esto e intentar llegar a una conclusión, intentar llegar por lo menos a un resultado y compartirlo con los demás. Y como yo digo, yo no estoy aquí para convencer a nadie de nada, simplemente para exponerlo, para exponer el escenario y los caminos y que cada uno elija el que quiera, que cada uno determine elegir uno o no y simplemente eso, ¿no? Correcto. Actualmente pues realizo también actividades, talleres, rutas apasionantes y experiencias por las ciudades, rutas nocturnas para descubrir los lugares, sitios, personajes que dejaron su huella y todo ese rinconcito pues lo tengo en Espacio Insólito, que es como se llama, en la página web espacioinsólito.space, espace, ¿vale? Y ahí podéis encontrarme, ponerse en contacto conmigo, en mis redes sociales, Juan Manuel García, para psicología, sale rápido, respondo a todo el mundo porque yo creo que estoy aquí para eso, para ayudar, para compartir y para, sobre todo, que la gente se identifique con este tema del misterio, ¿no? O sea que ahí vamos, un honor el estar contigo, un Ay, honor muchas el gracias. estar con vosotros, el haber trabajado con vosotros, que sois un equipo maravilloso, sois un equipo, yo creo, modelo de cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que, desde cero, crear una sociedad, un grupo y sobre todo esa ilusión que transmitís y esa, como dices, estoy emocionada por Esas hablar. ganas, claro. Yo creo que esa es la base, Isela, esa es la base principal, la ilusión y que hablemos de esto a día de hoy, después de tantísimos años investigando y que nos emocionemos. Igual que yo escucho una psicofonía nueva y me emociono y se ponen los vellos de punta, porque para mí es una recompensa, ¿no? Un regalo que nos dan. Claro, claro que sí. Y no, yo te agradezco también por precisamente esa apertura. Yo te escribí y pues Juan Manuel tuvo la oportunidad de tener maestros como los que uno, maestros, colegas como los que uno hubiera deseado tener, que uno los veía así en televisión. Entonces, pues es maravilloso poder compartir por acá. Entonces, vamos a entrar en el tema. Las caras de Belmes, ya como les decía, ahorita vamos a mostrar un poquito lo que son. No, Juan Manuel, más bien, cuéntanos un poquito qué son las caras de Belmes. Pues las caras de Belmes, yo creo, y bueno, estoy segurísimo de que ha sido uno de los casos más impactantes, de los más estudiados, de los más
compartido en la historia de España, en el tema de España paranormal, esa España paranormal, sobre todo por el año en el que surgió, ese 1971, donde todavía estábamos aquí con un régimen, estábamos con otras preocupaciones. O sea, es que para mí la importancia de este fenómeno es cuando surgió, donde no había conocimientos casi muy básicos del tema paranormal en España, donde los investigadores se contaban con la palma de una mano solamente, y en donde de la nada, en un pueblecito de Jaén, que por cierto me identifico muchísimo porque mi familia, por parte de madre, son de Cazorla, de un pueblecito muy cercano a Belmes, de la Moraleda, en Jaén, y cada vez que íbamos a Cazorla o voy a Cazorla es que paso por allí, y los vellos se me ponen de punta, ¿no? Los vellos se me ponen de punta porque es pasar por la historia de lo paranormal en España y sobre todo cómo surgió todo en una familia humilde, una familia normal, ¿vale? En un verano, en un agosto de 1971, de repente, al lado del fuego, en la casita, en el salón, aparece una imagen que puede dar lugar a una paridolia, parece ser que, o una marca de una suela de un zapato, o el suelo que era como de pavimentado así, como si fuera hormigón, un suelo gris, que podía ocasionar como un cerco de un líquido o de algo que hubiera caído, se hubiera formado, pero es que era perfectamente una cara, unos ojos, una nariz, una boca, o sea, perfectamente. Estamos hablando de una familia que ellos no buscaron esto para nada, o sea, surgió de la nada. Una cosa que de ellos empezaron un poco a nivel personal, a nivel familiar. Oye, mira lo que ha salido aquí, mira qué raro, mira qué extraño esto. Es más, se intentó limpiar, o sea, se limpiaba perfectamente, se intentaba quitar, eso no se quitaba, pero es que no quedó solamente ahí, es que fueron apareciendo más caras, empezaban a aparecer más siluetas totalmente identificativas, donde se veía una mujer, un niño, un hombre de perfil, o sea, como si fueran bocetos al carboncillo, bocetos a lápiz, escritos, pintados perfectamente. Es decir, esto de la nada, en un lugar allí donde no se sabía nada de esto, Belmes de la Moraleda, que estamos hablando que hoy en día es un pueblecito muy pequeño, en donde un poco van como un tiempo diferente a una capital, ¿no? De información, de tecnología, de todo, en donde esto surgió de la nada, en donde esto empezó a llamar la atención, en donde esto sobre todo se compartió en muchísimos círculos privados de parapsicólogos, de personas que intentaban investigar, de personas que intentaban sacar información sobre el otro lado, sobre lo inexplicable, y efectivamente acudieron. De hecho, el principal de todos, para mí, el gran maestro en España, sin duda alguna, Germán de Argumosa, fue de los primeros maestros, como yo le llamo, en acudir a esa llamada. Y sobre todo lo primero que yo suelo hacer también, aunque suene así un poco frío, ¿no? Lo primero que va un investigador a una cosa de esta índole, de esta importancia, sobre todo va para intentar deducir que es una falsa o que es una manipulación o que es algo para llamar la atención, es algo para incluso sacar dinero. Ahora podemos hablar un poco de todo lo que se habló en España, de todo lo que se dijo que era esto, de que eran para buscar dinero, para llamar la atención, para... Bueno, se han hablado muchísimas cosas, como en todo, ¿no? Cuando pasa con algo de chica, tenemos los detractores, los que van a favor y los que están en contra, ¿no? Luego ya cada uno que tenían unas hipótesis rarísimas también, hasta que lo pintaron con plata de la que se usa para revelar las fotografías y un montón de salen de plata. O sea, increíble. Esta gente, tú le hablabas de sales de plata y decías, ¿eso qué es? O sea, una mujer, María Cámara, que para mí era yo no tengo duda, ¿vale? Ya a nivel personal, todo lo que ahí sucedía era en torno a esta mujer. O sea, ya empezamos a hablar un poco de sensitiva, de sensibilidad, de entorno, de impregnación del lugar, de la energía que necesitaran esas caras para poder salir, porque eran visuales perfectamente, no eran paridolias. Paridolias que parece ser que esa mancha parece ser o da sensación que es una cara, no. Es que si vemos fotografías,
O sea, la gente puede deducirlo por sí misma. O sea, es que no hay duda. Aquello aparecía no en los sitios que ellos deseaban, podía ser una pared, podía ser un suelo, podía ser en cualquier lugar, y del mismo modo que iban apareciendo, a la muerte de María, iban desapareciendo. Qué casualidad, ¿no? O sea, a la muerte de esa mujer se iban desvaneciendo, no borrándose, es decir, no se veía como si alguien llegara ahora en plan, pues ya no las sigo retocando, ¿no? Pues ya que se vayan como un cuadro cuando lo dejas un tiempo al aire libre o se va secando. No, es que desaparecer. Yo personalmente estuve en una etapa, yo estuve en el año 2000, si no me equivoco, 2010 o 2011, creo que estaba yo por ahí cuando yo pude ir. Para mí, personalmente, fue un encuentro único, más precisamente una de las veces que volvía de Cazorla hacia Málaga. No sé, tuve la sensación y tuve la necesidad de dar el volantazo y entrar en Belmes sin avisar, porque normalmente había que avisar para que pudiéramos entrar y para que los hermanos, o sea, los hijos de María te abren y están allí en la puerta para echar un ratito con ellos. No avisé ni nada, digo, mira, voy a probar. Era un domingo tarde, era sobre las 5:30, 6. Aparqué en la entrada, fui andando y nada más llegar me encuentro en la puerta cerrada y detrás escucho a su hijo que estaba sentado en ese banquito que está enfrente justo de su casa, con su gorrita, con su boina y con su varilla de madera, que era con la que él te enseñaba todas las caras, ¿no? En la casa. Y tuve la oportunidad de entrar yo solo. O sea, estuve solo, literalmente, en esa casa, en donde simplemente el entrar dentro, más entra y ves a la derecha que han puesto cartelitos de la presencia y de la investigación de Pedro Amorós, el maestro, otro maestro de la psicofonía. También estuvo investigando ahí, donde aparecen fotografías de un jovencísimo Iker Jiménez, donde aparecen fotografías de Germán de Argumosa. Y para mí fue un viaje. Para mí fue un viaje fascinante al mundo de lo paranormal. Para mí fue un viaje fascinante a un lugar impregnado de misterio, en donde cuando entras formas parte de ello. Es que formas parte de ese lugar. Dice, es que aquí ha sucedido todo esto, es que aquí han venido personas a intentar echar abajo todo esto, es que han venido personas a investigar. Es que tuve la oportunidad de subir a la segunda planta, al dormitorio de María. O sea, había sensaciones diferentes, cambios bruscos de temperatura, había sensaciones, y me quedo con eso, ¿no? Y me quedo con esas caras que ya estaban casi desvanecidas, o sea, casi por completo. Ya tenías que hacer un esfuerzo un poquito para intentar verlas. El hijo llegaba con su varilla de madera y te la iba señalando y efectivamente veías que estaban ahí, pero como María se iban desvaneciendo, como María en sus últimos días, en sus últimos momentos, una persona que está en sus últimas horas, pues se va quedando sin vida, se va quedando sin ilusiones, se va quedando sin esa fuerza y eso quedaba impregnado allí. Claro. Eso quedaba impregnado en esa casa, ¿no? Y cuando yo llegué y vi la mítica que sigue estando allí, al ladito de esa chimenea, ¿no? Esa loseta que está puesta allí, la primera de todas, la primera que salió, la primera que, es que pone los vellos de punta. Voy a compartir las dos imágenes, tal vez para ir viendo. La aparición de la pava, ¿no? Como se le llamaba. La pava, sí. Esa es doña María, ¿verdad? Esa es María Gómez Cámara, correcto. Es la propietaria en la que, es más, si la gente busca entrevistas a ella en vivo, en directo, se le veía que no estaba a gusto. Una persona que quiere vivir de esto, una persona que quiere postureo, que quiere sobresalir, que quiere aprovecharse de esto, no es la persona que nosotros vemos. No es la persona que incluso estando allí delante, cuando ibas a investigar, me dicen compañeros, maestros, que era como incluso, te sentías como que estaban molestando. Te sentías incluso, porque es que estás en una casa, ¿no? Estás dentro de un hogar. Estás dentro de donde hay personas que están haciendo su vida porque no tienen otro lugar a donde ir, donde si estás investigando en el salón, están ellos en el sofá, al lado sentados, con su braserito, con su leña, con sus comidas, con su siesta, Y yo me pongo en la piel de ellos. O sea, demasiado bien, demasiado aguantaron.
demasiado, ellos quisieron también como decir, ¿qué pasa aquí? O sea, queremos una explicación también de lo que pasa, ¿no? Y un Sí, y poquito no, encima de eso que te preocupa, encima que pones de tu parte para que se investigue, que luego empiecen con los bulos, empiecen con, eso es un negocio, eso que están, es que incluso están cobrando 3.000, 500.000 pesetas en esa época, ¿no? Por este reportaje, es que están cobrando por... Es que empezó a hablarse tantísimas cosas que esto empeoró un poco las relaciones, las autorizaciones también para entrar. Y cuando un investigador intenta pedir una autorización y esta persona un poco cansada, pues te dicen que no, pues es normal que esta persona con esa rabieta, esta persona con esa tristeza o ese furor de no poder haber ido, pues enseguida ya, pues eso es que es falso, eso es que no quieren que las veamos, eso es que... Y esto es como en muchísimas cosas pasan, ¿no? Pero claro. sobre todo, yo me quedo que la gente se quede que en 1971, una familia normal, se tope con esto. O sea, hoy en día podemos tener 15.000 cosas, tecnología, inteligencia artificial, podemos trucar cualquier cosa, podemos hacer engañar a la gente de cualquier manera. Pero si ahora empezamos a ver la cantidad de pruebas que se hicieron allí, la cantidad de pruebas de, o sea, cortar el suelo, cortar literalmente con un martillo el suelo, llevarse un trozo de una de las caras, con lo que eso podía ocasionar, si estamos rompiendo un fenómeno, lo estamos, pero se llevó, se utilizó para llevárselo, para analizarlo, y señores, no se encontró ni un resto ni de pigmento, ningún resto de tinta, ningún resto de carbón, formaba parte de la piedra. Es más, Germán de Argumosa organizó un plan también para asegurarse de que no era un fraude, para incluso demostrar de que era algo, un fenómeno extraño, anómalo, inexplicable, incluso precintando la casa. Es que precintaron la cocina, precintaron el suelo, totalmente tapado, totalmente precintado por un notario precintando el suelo. Al cabo del tiempo levantaron ese precinto y veían cómo habían aparecido caras nuevas en ese sitio que había estado precintado. Claro. O Voy sea, a es pasar. que Bueno. un caso que es que fue único, y ya digo, recordemos, 1971 en España, ¿eh? En ese año de 1971, que el auge de la parapsicología, estamos hablando que llegaría en los años 80, años 90, del año 80 al 90 en España fue un auge total de la parapsicología, donde grandes maestros compartían, donde grandes maestros publicaban, donde todo estaba a la orden del día. Aquí estamos hablando que estamos en un pueblo en el año 71 con un régimen muy fuerte, muy potente, donde tenían que medir las palabras, donde incluso llegó a oídos todo esto que estaba pasando, de esa masificación de personas que iban allí a intentar ver eso, y era un tiempo en el que no estaban bien vistas las reuniones de personas, de gran número de personas, ¿no? Estaban conspirando, ¿qué está pasando aquí? Esto hay que disolverlo rápido. O sea, y ese es el valor que tiene esto. Y este es el valor que tiene una persona que no se lo esperaba, una persona que lo vivió todo en un segundo plano, una persona en donde, si veis, de verdad es que la gente que busque vídeos, como hasta no... Una persona súper llena de vergüenza cuando hablaba, o sea, avergonzada, porque era una mujer que no estaba acostumbrada a hablar en público, una mujer que no estaba acostumbrada a cámaras de televisión, a micrófonos. Se le ve una mujer allí, la pobre, en un rincón, diciendo, pues esto es lo que ha pasado, esto es lo que hay, repitiendo lo mismo una y otra vez, viendo cómo hacían pruebas, cómo le rompían el suelo, cómo rompían las paredes, cómo rompían todo. Sí, pobrecita. Poniéndose en el lugar de ella, o sea, todo lo que Y yo pudo me quedo pensar. con eso, más que con la historia, me quedo con la historia de esta mujer. Yo, sin duda alguna, investigaría a esta mujer, su pasado, de hecho lo he intentado hacer, he empezado un poco también a recordar a la gran María Gómez Cámara, más que las caras de verme, yo recordaría a María Gómez Cámara, porque yo creo que todo giraba en torno a ella. Ella Sí, tenía ese poder, ella tenía esa energía, ella tenía eso que esas caras necesitaban para poder alimentarse, para poder salir hacia afuera. Es como un medium, es como esa psicofonía que necesita de energía, que necesita de poder salir, que necesita de esa energía nuestra, de personas, y hay personas con más fuerza y hay personas con menos fuerza. Y claro. esta mujer
Estamos hablando que no sabía ni deletrear parapsicología, que no sabía ni deletrear fenómeno paranormal, que no sabía ni lo que era eso, y se topa en su casa con todo esto. Simplemente quiero que la gente mimetice, o sea, y empatice, que de la noche a la mañana tengas en tu casa algo así y al día siguiente tengas 15.000 periodistas en tu casa, 15.000 personas, una y otra vez. Y que encima seas partícipe de ello, que digas, quiero compartirlo. Es que quiero compartirlo. Ahí vemos la foto abajo. O sea, eso no es una paridolia. Eso no Perdóname. es una paridolia. Aquí está. O sea, tenemos cómo va evolucionando, tenemos cómo va. O sea, es que se ve perfectamente. Es que no tiene cabida aquí paridolia. O no tiene, es que tú ves, yo quiero que veo. No, es que lo estamos viendo todos. O sea, es que vemos, hay pinturas hasta más flojas que esto, incluso, o sea, menos nítidas. Porque tenemos la variación desde el 1971, estamos viendo cómo va evolucionando, cómo cobran vida. Es que parece Sí. que cobran vida. Muchas Parece cambiaban, ¿cierto? Muchas sí, iban mudando. Había una, si mal no recuerdo, que, que sí cambiaba como la expresión eh, con el paso del tiempo. Bueno, ya luego se fueron desapareciendo, pero si mal no recuerdo, es que son tantas, cada una tiene nombre. No recuerdo cuál era, pero sí cambiaba de expresión. Y bueno, igual que esta. En la última es como si estuviera mostrando los dientes, no sé, como abriendo la boca. Es súper exacto. raro. Es que otra de las cosas importantes que a lo largo de todo este tiempo, porque no fue de un día para otro, esto fue evolucionando, iban moviendo, y hay momentos en el que las caras de una semana a otra, de un mes a otro, iba y eran como habían girado incluso la cabeza, habían girado la cara, o sea, era como si cobraran vida. Es una verdadera pasada. Aparte de ya tener algo pintado, o sea, que sale de la nada, supuestamente pintado, como decían los escépticos o como decían los conspiranoicos, de que eso era todo trucado y que eso era todo artificial, ¿vale? Pero que esa misma cara vaya cambiando de forma, o sea, vaya cambiando de posición sin ningún borrón ni nada. O sea, es que no puedo decir, que claro, si está pintado tengo que borrar para hacer otra forma, otra cara, otra situación, otro plano, ¿no? O sea, pero que la misma cara, tú hagas fotografía y vas viendo como aquí ahora mismo que es genial. O sea, este paso de la fotografía, ves como no es nítido, ves Ujú. como no es exactamente la misma. Ves cómo se le oscurece un ojo, cómo se va acentuando más la Deformando, nariz, sí, como acentuando más la nariz, los rasgos se van ampliando un poquito más. O sea, es que era como si cobraran vida. Por lo tanto, es que era increíble. Aparte también, como yo decía, aparte de investigar las caras, esta mujer, porque esta mujer también se hicieron psicofonías. También Pedro Amorós tiene una serie de psicofonías captadas en este lugar, en este sitio, que son una verdadera delicia. O sea, son lugar impresionantes. un lugar donde incluso en Cuarto Milenio, Iker Jiménez, junto con Carmen y creo que era Javier Pérez Campos, fueron, le dejaron la casa, una vez que ya había fallecido María, claro, subieron arriba, estuvieron en el dormitorio de ella, pusieron sensores de movimiento en el salón, en la cocina justamente y en las escaleras, y preguntaron, dijeron, María, ¿estás aquí? Si estás aquí, danos alguna señal. Y empezaron a sonar los sensores de movimiento. O sea, al cabo del tiempo, durante todo este tiempo, esa casa, para mí, yo no tengo ninguna duda, esa casa está impregnada, esa casa tiene impregnación. Esa casa tiene impregnación de María Gómez Cámara, esa casa tiene impregnación de todas las personas que hemos pasado por ahí, con esa ilusión, con esa expectación, o con esa manera de incluso hacer daño, de intentar echar abajo todo eso, o incluso de la misma familia, esa sorpresa, ¿no? Esa emotividad y ese desconocimiento de lo que estaba pasando. Y todo eso sigue estando ahí. Pero sin duda alguna, la energía más fuerte, la más poderosa, de lo que giraba todo, sin duda alguna, era de María. Era doña María, claro. Pues sí, no, es la verdad, y es un fenómeno único, porque a pesar de que la parapsicología clasifica las teleplastias, es casi que por culpa de las caras de Belmes, que entró y que ha sido tan documentado, y yo la verdad no he escuchado casi de casos, bueno, ningún caso similar a este. Por otro lado, bueno, vamos a pasar aquí para mostrarles.
Esta es otra de las es como una familia, no sé si la ven. Muchos dirían puede ser pareidolia, o sea, lo Sí. entiendo. Pero hay muchos detalles. Tal vez esta, pues acá en el ángulo se ve un poco más borrosa. También hay secuencias como la que les mostramos anteriormente de esta. Todo en YouTube hay montones de videos con las fotos, ¿verdad? De slideshows. Y esta también. Esa no Vamos, recuerdo el... es que visualmente es una pasada, es que es ver eso. Exacto. De hecho, es que tú ves esto, llamó la atención tantísimo, pero es que llamó la atención tantísimo que ya empezaron a decir, aquí hay algo, o sea, aquí está sucediendo algo. E incluso Manuel Rodríguez, el alcalde de Belmez, ordenó abrir un hoyo, o sea, un hoyo en el suelo donde estaban las caras, debajo decía, si es que está emanando algo, hay algo, y ordenó abrir un hoyo, un agujero, que por cierto medía 2,80 m para ver qué había debajo, y literalmente dieron en hueso, descubrieron un esqueleto cuyo titular, según certificó un análisis forense, era un varón de pequeño tamaño que fue enterrado en tal lugar allá por el siglo XII, en donde se descubrió que la casa estaba construida sobre un cementerio. Ahí Claro. se explican algunos que se oyeran voces, que los lugareños en viviendas aledañas, vecinos también que se escucharan como susurros, como sensaciones, ¿no? De que algo, pero claro, en esa época te callas, en esa época no dices nada por miedo a que se rían de ti, por miedo a que te pienses que estás loco, o simplemente por el mero desconocimiento. Es decir, puede ser que sea mi oído, puede ser que sea yo, y por lo tanto, encima, por si había dudas, debajo de esas caras, un cementerio. O sea, episodios en esa vivienda también a lo largo de la historia, el siglo XV, vivió un inquisidor que realizó también crueles sacrificios a mujeres, niños pequeños. O sea, si tiramos de la historia, aparte ya del fenómeno, aquí también cuadra que la historia entra dentro del fenómeno. Es decir, que están unidos. Para mí, los dos bloques principales de una investigación son los testimonios, ¿vale? Lo que dicen las personas que suceden. Por otro lado, tenemos los resultados totalmente que podemos obtener allí, como en este caso, pero es que el tema histórico, la parte de la historia, en donde tiramos de libros, tiramos de hemerotecas, tiramos de archivos, de bibliotecas, de ayuntamientos que se ofrecen para decir, mira, investigar aquí a ver lo que sucede, y ahí vienen las sorpresas. Y luego la historia también pone de su parte, la historia también dice, os voy a aportar información, os voy a dar un punto de apoyo por el cual también coincide de que esta casa, este terreno, estaba ubicado sobre el cementerio medieval. Claro. Y encima la familia de María Gómez Cámara, su familia vinculada con guerra civil, también con militares, con guardia civil, ¿vale? O sea, y eso estaba emulsionando directamente. Y esa carga, yo creo que es esa carga, Isela, me viene a la cabeza la película Poltergeist, ¿vale? Cuando la madre cae a esa piscina de barro y empiezan a salir cuerpos, y empiezan a salir esos esqueletos, empiezan a salir esas caras. O sea, en ese momento en concreto, cuando empiezas a tocar, empiezas a remover o empiezas a descubrir cosas, es cuando salen, ¿no? Pues a mí me viene totalmente esa escena cuando empieza a subir esqueletos, esos ecos del pasado que están ahí, y que aquí, en la casa de María, surgían, salían a flote. Y yo no tengo ninguna duda, era todo a raíz de ella. Claro. Yo siempre, desde que empecé a estudiar el caso, también pensé eso, que era a raíz de ella. Sin embargo, cuando ya me enteré de todo esto y sobre todo cuando escuché las psicofonías y la investigación de Pedro Amorós, fue que yo dije, aquí tiene que ser un caso, puede que sea un caso combinado de toda la energía y todo lo del cementerio, el sufrimiento, todo lo que hubo previamente en ese lugar en conjunto con lo que estaba viviendo doña María. Y por supuesto, yo no sé qué tanto después de que apareció la primera cara y al empezar a recibir toda esta atención, si ese mismo estrés pudo hacer que ella provocara más caras todavía, que el fenómeno se hiciera grande, porque al principio fue la cocina y fue la losa esa que quitaron y la pusieron en la sala, si mal no recuerdo, para ver si cambiaba y
Sí, como les dicen, no solo le rompieron toda la cocina a la pobre, sino bueno, yo soy una que cuando viene gente, y mucha gente extraña, y uno se siente ya como invadido. No me imagino lo que pudo sentir ella de tener investigadores y gente todos los días, y más si estaba en alguna situación ya personal o familiar complicada también. Y bueno, pues la época, por supuesto, la época en que se dio. Gisela, ten en cuenta, estamos hablando de 1971, 72. Estamos hablando que según la crónica, según los periódicos y según los vecinos y los testimonios, había fines de semana que hasta se juntaban en la puerta y en el pueblo hasta 10.000 personas. Uf. O sea, 10.000 personas en un pueblo de 300 habitantes, 400. O sea, ¿dónde? O sea, era una peregrinación, era una manera de estar allí y, o sea, era inaceptable y era insoportable en un pueblo acoger a tantas personas a la vez, porque todo el mundo quería conocer esto. Todo el mundo quería saber si esto era verdad, si no era verdad. Y esta mujer ha dicho algo muy importante. Ha dicho algo que encaja muchísimo con el tema que nosotros tratamos, el tema paranormal, el tema de la percepción extrasensorial, el tema de los estados alterados de conciencia, ¿no? Cómo pueden provocar más todo esto. Y tiene sentido. Tiene muchísimo sentido lo que estás diciendo. Que esta mujer se sintiera agobiada, agotada completamente, con ansiedad, viendo no poder salir a la calle, bueno, ya que estaba enclaustrada, es que literalmente no había espacio para salir a la calle. O sea, es que no podían acceder a la calle. Esto un día, otro, hablando, incluso algunos gritando en la puerta, fraude, mentirosos, vividores, os estáis aprovechando, porque que quede clara una cosa, pero clarísima, ¿eh? Esto quiero que quede muy claro. En ningún momento esta familia ha cobrado entrada. Porque se hablaba que hasta había una entrada, que sacaba la gente entrada, que vendían entrada. Esta gente nunca ha cobrado entrada. Esta gente simplemente por el mero hecho de abrirte su casa, de incluso mostrarte dónde estaban esas caras, e incluso hacerte una pequeña visita así por la casa, simplemente en la puerta, porque yo el día que fui estaba allí, en la entradita, justamente en la entrada, una pequeña bandejita de metal donde tú depositabas el dinero que tú quisieras. Sí, sino que una contribución, una donación. O sea, un donativo, una propina, ¿vale? O sea, no era, ni había tarifa, ni había entrada, ni había 2 por 1, ni nada de esto. Simplemente era la voluntad, una propina. Y si la gente entraba y no dejaba nada, no pasaba nada. No llegaban allí, oye, que tú no me has dado nada. O te ponían la mano allí, mira, que tienes que echar. No, ni te movían allí el plato para que vieran que... No, tú entrabas y al salir, pues echabas 1 euro, 2, 5, 30 céntimos, 10 céntimos, cada uno echaba lo que quería, el que quería echar. Y esto sí es verdad que quiero que quede claro. Porque sí, aquí... porque mucha gente dijo que era un fraude para hacer dinero. Correcto. O sea, entonces, correcto. Bueno, vos que lo experimentaste, pudiste visitar el lugar y todo, bueno, me gusta mucho esa aclaración, porque sí, muchas veces el objetivo del fraude es o lucrar con la entrada o ver cómo se hacen populares o para que los entrevisten y todo para y eventualmente vender algo o ver cómo que obtienen. Y no es el caso aquí, más bien ella estaba agobiada, ¿verdad? Con tanta gente. Se nota en algunos documentales en que ella pues la entrevistaban, ¿verdad? Luego llegaban las investigaciones de esas personas que intentaban echarlo abajo todo. O sea, no era ya solo la admiración por el fenómeno, sino literalmente llegar para tirar por bajo todo. Ahí está, por ejemplo, en 1971, pues llegó José Luis Jordán, ¿vale? Por lo cual hizo su pequeña investigación, hizo sus pruebas, en donde sacó una conclusión. Dijo que literalmente las caras estaban hechas con silicato cálcico diluido y otras estaban con una mezcla de hollín y vinagre. O sea, estas personas con cálcico diluido van a buscar esto para hacer, es que repito, de nuevo, es que me voy otra vez a la época, me voy al espacio, me voy al lugar. Estas personas van a parar a buscar silicato cálcico diluido para pintar unas caras y luego decir que ha sido eso. Unas personas que en ningún momento han cobrado dinero, unas personas que en ningún momento han pedido dinero, unas personas que en todo momento han abierto su casa, literalmente, y que digan que eso estaba creado exactamente con eso. Ese informe
de este señor diciendo que era eso, no llegó a ningún término, no. Fue un dictamen de una persona que dijo que eso era. O sea, con unas muestras que había cogido de un trozo de suelo, que a lo mejor podría haber sido hasta vinagre que hubiera caído y hubiera quedado un poquito impregnado en ese suelo porque era piedra. Es que era piedra, no era loseta, no era mármol, era un cemento rugoso en donde se podía quedar un poco impregnado o alguna sustancia. Pero, vamos, y en este momento fue cuando entró Germán de Argumosa en juego, cuando le llegó este informe y dijo, el fenómeno es auténtico. Estas muestras, estos resultados que nos están diciendo no son concluyentes para nada. O sea, aquí Claro, además, hubo en España una cantidad de ataques, aquí entre unos parapsicólogos, entre otros, entre unos investigadores, entre otros, entre los antiparapsicólogos, antifantasmas, anti todo esto, que un poco puso a todos en alerta. Incluso ya la gente iba predestinada a echar por bajo todo, e incluso por todos los medios intentar sacar desde que eso era irreal, ¿no? O sea, que eso era totalmente ficticio y que era totalmente creado por una persona. Pero nunca, nunca, a día de hoy, que alguien me enseñe un resultado científico, analizado, que me diga que eso es pigmentación, que eso es pintura y que eso está hecho por la mano de una persona. A día de hoy no hay ninguna explicación para cómo salieron y ninguna explicación para decir que eso es falso. Que también quede claro. Y además, lo que te iba a decir, cuando una persona falsifica un fenómeno, no te va a dar el negativo original de la foto, no te va a dar el pedazo de piedra del piso para que vaya a analizarlo, va a poner peros, porque si no se van a dar cuenta de que es un fraude. Y ellos libremente, pues dejaban que los investigadores llegaban, ni siquiera entendían seguramente qué era lo que estaban buscando, y agarraban las muestras y agarraban todo esto. Igual no se pudo probar nada. Lo que me refiero es que, por ejemplo, ciertas personas o que actualmente, digamos, me gusta causar polémica, actualmente personas que tienen objetos embrujados, que dicen que tienen cosas. Ahora hay un auge de objetos embrujados impresionante que hasta en eBay y todo el mundo y los venden carísimos. Entonces ya sabemos por dónde va. Pero mentira que te van a dar a una muñeca muy famosa embrujada para que le hagas experimentos y pruebas. No, porque tienen que estar encerrados bajo seguridad, bajo aquí, bajo allá. Entonces, no vamos a poder investigarlo de cerca. ¿Por qué? Porque para muchas personas con museos, etcétera, que allá está en Las Vegas, que ya todos saben de quiénes estoy hablando, pues es un negocio y tampoco es que esté mal. Cada quien quiere crear entretenimiento y crear sus cosas que asusten y sus museos embrujados, pues todo bien, pero ya a la hora de investigar seriamente el fenómeno, si es un fraude, no le van a proporcionar a los investigadores pues el material original o las muestras originales o que tomen todo esto. Entonces, yo siento que, y menos ellos en la casa de Belmes, que llévense el piso, corten el piso, pónganlo allá, la losa, a ver, y la cara ahí en la sala, ¿verdad? Entonces, yo creo que no tenían razón para hacer, para falsificar, o sea, ¿para qué iban a querer hacerlo? O sea, yo creo que como hemos topado muchos casos a la hora de investigar, gente que busca ayuda, primero que todo, lo que cuesta decir es que está pasando esto en mi casa, es que este fenómeno nos está afectando, no sabemos lo que es, hasta ya llegar a vengan, ayúdennos, porque no sabemos qué hacer. Y pues uno sabe lo difícil que es la posición de esas familias en buscar a alguien que les ayude en estos temas que son tan tabú, que ahora son mucho más abiertos, pero antes menos, ya me imagino. Me quedo con eso que está diciendo, ¿no? Ponernos en el lado de esa persona. De hecho, que la gente sepa que María Gómez Cámara era consciente, después de todo lo que se hablaba, porque ella veía todas las investigaciones que se hacían allí. A ella la cocina literalmente se la levantaron 2 veces o 3 veces, se la levantaron literalmente, le quitaron todo el suelo, le reconstruían una y otra vez la cocina. O sea, esto es para vivirlo en tu propia casa. ¿Tú tienes necesidad de esto? O sea, necesidad de qué sentido económico tiene esto, que te estén destrozando la casa, que tenga gente allí encima
para encima decir que es todo falso, que es mentira. O sea, ¿qué necesidad tiene? Y ella era consciente de todo esto y ella era consciente, incluso después de ver todos los reportajes que se hacían, después de todas las conclusiones que se sacaban, ella llegó a ser consciente casi al final de sus días que ella era la que provocaba esos fenómenos, que ella provocaba esa aparición de esas caras, que incluso ella misma decía que podían estar relacionadas con su estado de ánimo. Es decir, si yo estoy triste, las caras se apagan, las caras se van difuminando. Yo estoy mala, las caras se van desapareciendo. Yo estoy bien, estoy contenta, estoy feliz, más se potenciaban, más los rasgos salían de esas caras. De hecho, los vecinos decían que cuando María se iba por temas médicos a Jaén, al hospital, varios días, las caras se iban desvaneciendo. Es decir, les faltaba a María, les faltaba la fuente de energía. Unas caras que cuando ellas no estaban tendían a desaparecer. Cuando ella volvía y otra vez estaba presente en la casa, otra vez surgían. Tomaban fuerza, claro. O sea, ella misma era consciente de esto hasta el 2004. María falleció en 2004 con 85 años, ¿vale? Y os podéis imaginar desde el 1971, ese trajín, esa manera de vivir esto en el día a día, ella se llevó todo eso. Y esa impregnación sigue estando en esa casa. ¿Las caras siguen estando? Sí. Muy débiles, muy débiles, muy débiles, muy débiles. Casi tienes que acercarte mucho para ver lo que en su día estaban ahí. Y hoy en día puedes seguir viéndolo y puedes tocarla y puedes decir, puedes sentirlas perfectamente. También decir que su familia, cuando María muere, que por cierto van a otra casa, una de las hijas también tiene otra casa en Belmez, pues María muere en la nueva casa, en la casa en donde supuestamente ahora también intentan decir que también hay caras, que también han aparecido caras en esa otra casa, ¿vale? En donde incluso el ayuntamiento ha montado una exposición, que lo veo genial, que se fomente, que se recuerde todo esto, pero ya empezaban como hasta unos piques entre familiares, unos piques entre los hijos de María, los cuales uno estaban en la casa, ya hoy por hoy, desgraciadamente, los dos hijos han muerto, han fallecido, queda la hija, creo, si no me equivoco, en la otra casa, y claro, la casa original de las caras la manejaban los dos hijos, y la otra hija, la otra casa en donde ella vivía, en donde María iba de vez en cuando también, y claro, yo creo que ahí se ha unido al carro, ahí sí es verdad que digo yo totalmente que se ha unido al carro, se unió al carro de las caras, porque literalmente también hace como visitas, ¿no? Visitas a esa casa, donde no es la original, donde simplemente pasó María sus últimos días, vale, muy bien, pero en donde incluso puedes ver fotografías que ella está señalando como en una pared, una mancha, y ahí sí se ve literalmente que es una mancha, que es una paridolia, ¿vale? O sea, puede pensar que es, pero no es. Ahí se ve la nitidez que tiene las caras originales. Ahí se ve que son casi imposibles de reproducir. Incluso si tú lo quisieras hacer, si tú lo quieres hacer, vamos a hacer una cosa. Hoy en día que podemos copiar todo, invito a alguien, algún artista, algún profesional que intentara copiar exactamente como la gente decía que ellos hacían, ¿no? La pigmentación, que si el vinagre, que si etcétera, que lo hicieran, que intentaran repetirlo. Es que no se puede a día de hoy. Es que no se puede hacer así, pintarlo tú, hacerlo artificial y que luego no se note que está pintado y que luego no se note que eso está manipulado. Y que no se borre también, o sea, que no se sienta los trazos, la pintura, porque estamos hablando de que era losa, es piedra, o sea, era un piso de cemento, hormigón, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, exactamente, es que sobre un hormigón, o sea, hormigón, es muy difícil trabajar sobre hormigón, no es un lienzo, no es un mármol, no es una pizarra, no es un sitio, o sea, es que enseguida absorbe, o sea, el hormigón absorbe la tinta, las pigmentaciones. Si alguien lo hubiera forzado, eso al cabo de la semana estaría totalmente las caras deformadas, como un manchorrón de tinta, un manchorrón de pigmentación, pero es que es imposible, o sea, es que simplemente ahí hemos visto la fotografía, ahora mismo la gente puede entrar y ver cantidad de fotografías, cantidad de personajes que salen ahí, que de hecho incluso para más información vinculado hasta con María, familiares de María, incluso se hablaba que en una de ellas salía como Franco, incluso el general Franco salía en una de las pinturas también como de la nada, era como todo lo que rodeaba a la casa, pero sobre todo que estaba debajo de la casa,
¿ok? Como que si esos huesos quisieran salir, toda esa información quisiera salir, pero también todo lo que rodeaba a María, sus miedos, sus inquietudes, su día a día, su estado de ánimo, sin ninguna duda, estaba relacionado, estaba pegado, estaba unido, todo eso. O sea, yo me quedo con eso, en conclusión me quedo con esa vorágine de información, de historia, de investigación, de fenomenología, de teleplastia, de percepción extrasensorial, porque María era muy, muy sensitiva, María tenía mucha sensibilidad, pues es que era una persona muy tímida, muy introvertida, en donde no se conocía nada de esto, ni ella tampoco quería conocerlo, ella era su vida, Claro. tranquila y poco más, ¿no? Pero todo eso unido, todo eso lo metemos junto, lo metemos todo en una cajita y nos sale el fenómeno de las caras de verme. Claro. Y como te decía anteriormente, imaginemos ponernos en el lugar de ellos. ¿Qué pasa si en mi casa sale una teleplastia y hacen un hueco y hay un cementerio medieval debajo? ¿Qué tanto va a afectar mi psique? ¿Qué tanto miedo voy a tener? Porque ¿cómo no va a tener uno miedo? Además con todo lo que se ha inculcado y pues la parte más tétrica de pensar en un cementerio y sobre todo y el escuchar las psicofonías que se están captando, porque las de Pedro Amorós son impresionantes. Y sí, yo siento que esas psicofonías están muy asociadas. Digamos, había una que decía almas hay, Almas hay, almas sí. hay. Entonces, pues es súper clara y hace referencia, pues yo siento que a esas, no voy a decir como almas en pena ni nada, que tampoco creo, es una energía residual, creo yo, basado Sí, en todo eso, el hecho de esa ubicación en conjunto con lo de ella. Pero como yo digo, yo pienso que una cosa potenciaba a la otra y potenciaba el estado de ánimo de doña María, los miedos, las frustraciones tal vez. De ahí, de ahí obteníamos la cajita que decís con las caras. es eso, ¿no? Hablamos de una persona que no se espera nada, que todo esto surge de la nada, una persona que podía haberse cerrado a cal y canto y haberse callado perfectamente, haber dicho, ahí está, y yo, y punto, y nada más, pero ella sí es verdad que ella tenía también su puntito de interés, su puntito un poco de saber lo que pasaba. Y yo, es lo que tú dices, te quedas ahora con esa sensación de que abres el suelo de tu casa y en mitad del salón de la cocina te encuentras un resto de un cementerio, restos humanos, restos óseos, o sea, dice, ostras, pero claro, allí no hay margen de maniobra. Esta es mi casa, lo siento, esta es mi casa ahora y no tengo dónde más ir. O sea, es que esto es lo que tengo yo ahora, ¿no? Y vamos a ponernos en el lado de ella, convivir con ello, o sea, convivir con eso es una verdadera pasada. En la casa del obispo, que es como se le llamaba, ¿no? A su casa. Y ver que debajo tienes toda esa parte de la historia y salen todas esas caras como llamando la atención, como diciendo que no se nos olvide, ¿no? Como diciendo, ojo, que aquí hay personas, que aquí hemos estado personas o que debajo estamos personas. Lo de almas hay, ¿no? Lo de almas, yo creo que es el resumen también del fenómeno de las caras de Belmen, ¿no? De que almas hay y ahí las tenemos, las estamos viendo, las estamos visualizando. Y muy importantísimo, no hay ningún otro caso igual. O sea, es que no hay otro caso que digas las caras de Belmez 2 o otra teleplastia muy fuerte también. No, tenemos paridolias, tenemos puede ser, tenemos a lo mejor alguna imagen así que podamos decir que pueda tener un sentido como una cara, una figura, una forma. Pero esa cantidad de figuras, esa cantidad de imágenes, una y otra vez emanando del suelo, en donde puedes distinguir niños, personas con pelo, sin pelo, con bigote, ojos, mujeres, tricornio, incluso, o sea, sombrero. Es que yo creo que es único. O sea, es único. No hay nada igual. Y yo creo que es el caso donde más intentos de descubrirlo y de investigación y de experimentación ha habido. Sí. Y hasta el día de hoy, Iker Jiménez, sin ir más lejos, creo que hace 5 o 6 años, quiso empezar su temporada con la nueva tecnología que tenemos hoy en día, con un señor que llegó allí, que cogió un trocito de lo que quedaba hoy en día, con toda la tecnología de hoy en día, ¿vale? No del año 70, sino de hoy, que lo puedas meter en 15.000 máquinas y que te diga un profesional
aquí no hay pigmentación, aquí no hay signos de manipulación y aquí no hay signos de ningún tipo de pintura. Yo me quedo con eso. Yo hoy por hoy me quedo con eso. Claro. Sí, no, ese programa de Iker es muy bueno, pero bueno, te pregunto, ya para ir dándole cierre, actualmente la casa, bueno, ya sabemos que los hijos fallecieron, Sí. la tiene la hija, actualmente ya las caras se degradaron por completo, todavía se ven un poco o ya no se ven. Actualmente, según unos compañeros que estuvieron hace poco, hace relativamente poco, un año y medio, es casi semitranslúcidas, es decir, semitranslúcidas siguen estando, tú te acercas y las ves, es más, si las ves físicamente delante no te das cuenta, a través de una fotografía del móvil sí las ves, porque como si se marcaran más esos bordes, están casi desaparecidas, o sea, casi por completo, son como un gris claro, es decir, casi se confunden ya con el fondo. Es decir, literalmente fue morir María y las caras se han ido marchando con ella, se quieren ir marchando con ella. La casa actualmente creo que la está llevando la hija. Actualmente hay un telefonito en la puerta pegado para llamar, para pedir cita o para que te abran, para que entres, ¿vale? El sistema ahora ya no sé si estarán cobrando, si no estarán cobrando, ya todo ha cambiado, ya no Sí. sé ahora sí se te cobran entrada o no. Yo creo que no, yo creo que sigue teniendo ese platito de metal en la puerta donde cada uno deja la voluntad, su donativo, su propina, ¿vale? Lo que sí está fomentándose mucho el ayuntamiento de Belmez cada año, están haciendo un congreso de las caras de Belmez, donde un poco recordar ese fenómeno, en donde se están realizando jornadas, donde están llevando a grandes profesionales de lo paranormal, entre ellos Grupo ETA, ha estado allí también en unas jornadas que se están organizando. Ay, qué bonito. Y por otro lado, el museo, un museo que han creado el ayuntamiento para recordar todo esto, el Museo de las Caras, ¿vale? Donde un poco se ve la historia, la trayectoria a través de fotografías de todo ese fenómeno. También lo veo muy bien, que el ayuntamiento tome esas medidas y esas experiencias que la gente la pueda vivir, ¿vale? La segunda casa sigue estando ahí, donde también presentan como otras caras que han ido surgiendo ahí, ¿vale? Y por otro lado, pues tenemos un poco ese guiño de ese alcalde también en la antigüedad, también cuando le puso a la calle de María, pues le llaman las calles de las caras, ¿no? O sea, un poquito el pueblo ya tiene Ya esa se impregnación, acostumbraron. tiene todo eso, tiene ese acogimiento a María, ese reconocimiento a María, ¿quién mejor que su propio pueblo? Para que la admire, para que reconozcan esa paciencia tan grande que tuvo que tener esta mujer y sobre todo el recordar que esas caras estaban vinculadas a ella y que esas caras ha sido marcharse ella y han decidido las caras también no quedarse con los hijos o con familiares, no, han decidido irse también con ella. Claro, claro que sí. Bueno, yo siento que este tema es algo, es único, o sea, es que es un Sí, fenómeno único que sembró un precedente que ahora en casos que estudiamos a nivel de parapsicología, pues no se ha dado. O sea, yo no he visto ningún caso que haya mostrado teleplastias y menos como estas, pero sí fue un gran aporte y pues la combinación de fenómenos que se daba en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, por mi parte, Juanma, te agradezco muchísimo todo lo que nos viniste a contar. Qué mejor que escucharlo de alguien que ha podido estar en el lugar, que ha sí, estudiado más de cerca el fenómeno en su propio país, porque nosotros aquí mencionábamos y siempre desde que yo empecé a investigar y a la parapsicología hace muchos años, siempre no, las caras de Belmez, las caras de Belmez, y sí, pues sí fue un gran auge que tuvo todo esto y que todavía, como decís, todavía nos emocionamos al hablar de estos temas sí. tan bonitos, tan interesantes. Juanma, muchísimas gracias por estar Nada, a acá. ti, Espero que luego otro día buscamos otro tema claro. y compartimos. A ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Les recuerdo, si no nos han dado like, por ahí suscribirse, compartir, si tienen amistades que les pueda interesar. Y por parte de la Sociedad de Estudios Parapsicológicos y Paranormales de Costa Rica, acuérdense seguirnos en redes sociales y pues nos vemos en la próxima. Juanma, mil gracias. Nos A ti. vemos.
A vosotros, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Un Nos abrazo. vemos en la próxima. Hasta luego.